En la cena de Navidad, mi madre brindó con mi padrastro y dijo sonriendo, ahora que la herencia de tu padre es nuestra, puedes irte de la casa. El último brindis que compartí con mi madre fue en Navidad, levantando copas de Dom Perignon de 600 growlers que papá guardaba para ocasiones especiales. Sus palabras resonaron en el comedor de nuestra mansión en La Moraleja, el barrio más exclusivo de Madrid. Ahora que la herencia de tu padre es nuestra, puedes irte de casa. Carolina, mi mundo se detuvo. El champán de repente sabía amargo en mi boca mientras observaba a mi madre, Bianca Monteiro, con su perfecto vestido de Carolina Herrera y su nuevo anillo de Cartier, sonreír como si acabara de comentar el clima a su lado. Ricardo, mi padrastro, ajustaba su Rolex con una sonrisa cómplice hace apenas un año, mi padre. Carlos Luis Velasco, CEO de Grupo Empresarial Ruiz Velasco, uno de los conglomerados más importantes de España. Había fallecido en un accidente de yate en Ibiza. O al menos eso es lo que nos dijeron. El imperio que había construido durante 31 años, valorado en más de 900 millones de euros, debería haber pasado a mí, su única heredera, cuando cumpliera los 26 años. Faltaban solo 6 meses para eso. ¿Qué quieres decir con que es vuestra? Pregunté intentando mantener la compostura que años en el Colegio Americano de Madrid me habían enseñado el temblor. En mi voz me traicionaba, ay, mi amor. Respondió mi madre pasando sus dedos por el borde de la copa. Tu padre cambió el testamento antes de morir, todo quedó a mi nombre. Y ahora que me he casado con Ricardo, pues dejó la frase en el aire como quien deja caer una bomba y espera ver la explosión. Ricardo, el que había sido el abogado personal de mi padre durante 15 años, ahora mi padrastro desde hace 3 meses, añadió con falsa preocupación. Pero no te preocupes, Carolina, tu madre ha sido generosa. Te hemos reservado un apartamento en Salamanca, cerca de la universidad. Podrás terminar tus estudios de Derecho cómodamente. Mi mente viajó instantáneamente a mi último viaje con papá, apenas 2 meses antes de su muerte. Estábamos en Dubái, en la suite real del Burj Al Arab. Mi pequeña Leona me había dicho mientras observábamos la ciudad desde el piso 52. Todo esto será tuyo algún día, he construido este imperio para ti. Recordé cómo brillaban sus ojos cuando me explicaba cada detalle del negocio durante nuestros desayunos de los domingos en el Four Seasons, como insistía en que aprendiera cada aspecto de la empresa, incluso durante mis vacaciones de verano. ¿Por qué tengo que hacer prácticas si podría estar en Maldivas? Como mis amigas, me quejaba, porque tú no eres como tus amigas, mi amor, tú serás la dueña de todo esto. El sonido de la risa de mi madre me devolvió al presente. Estaba mostrándole a Ricardo las llaves de la nueva casa de verano en Marbella, que acababan de comprar con mi herencia. Cuando cambió el testamento, pregunté, interrumpiendo su momento de celebración 2 semanas antes del accidente, respondió Ricardo revisando su teléfono con desinterés. Yo mismo preparé los documentos, algo no cuadraba. Recordé la última llamada de mi padre la noche antes de su viaje a Ibiza. Estaba nervioso, alterado. Carolina, hay algo que necesito contarte. No confíes en la llamada, se cortó y al día siguiente nos informaron del accidente. Me levanté de la mesa sin decir palabra. Subí a mi habitación, esa que pronto tendría que abandonar, y cerré la puerta. Entre mis cosas encontré la última foto que me tomé con papá en Nueva York frente a las oficinas de la empresa en Manhattan. Su rostro serio pero orgulloso. Mientras yo sostenía mi primer informe de la compañía, abrí mi laptop MacBook Pro, regalo de mi último cumpleaños, y empecé a buscar entre los correos antiguos de papá que había guardado algo. Me decía que la verdad estaba allí, esperando a ser descubierta. Entre los archivos encontré algo que hizo que mi corazón se detuviera, un email de mi padre a su antiguo socio Fernando Mendoza, fechado 3 días antes de su muerte. Si algo me pasa, dale esto a Carolina. No confío en nadie más. El archivo adjunto estaba protegido con contraseña. Abajo podía escuchar las risas de mi madre y Ricardo, probablemente ya planeando qué hacer con los 800 millones de euros que me habían robado. Mientras miraba la foto de papá, una determinación fría se apoderó de mí. Si pensaban que la niña rica y mimada se conformaría con un apartamento en Salamanca, estaban muy equivocados. Tomé mi teléfono y busqué el contacto de Fernando Mendoza. Era hora de descubrir qué había pasado realmente con mi padre. La reunión con Fernando Mendoza fue en el restaurante Sala Caín, donde solía almorzar con papá mientras él, Metre, nos guiaba a una mesa discreta. En el fondo,
Recordé cuántas veces había estado aquí aprendiendo sobre negocios mientras probaba el mejor caviar de España. Tu padre era un hombre precavido, Carolina, dijo Fernando sacando un sobre de su maletín. Hermes, esto es lo que me pidió que te guardara. Dentro había una USB-Y, una carta manuscrita. Mi corazón se aceleró al reconocer la caligrafía de papá. Carolina, mi pequeña leona. Si estás leyendo esto, mis sospechas eran ciertas. Ricardo y tu madre están tramando algo. He descubierto irregularidades en algunos contratos, documentos modificados. La semana pasada intentaron que firmara un nuevo testamento. Me negué. La clave del archivo que te envié es la fecha de nuestro último viaje a Tokio. Mis manos temblaban mientras leía el viaje a Tokio. Cuando cumplí 21 años, papá me había llevado al Mandarín Oriental, habíamos cenado en el Tsukiyabasi Hiro y me había regalado mi primer reloj Patek Philippe. ¿Cuánto tiempo llevaba Ricardo planeando esto? Pregunté a Fernando. Tu padre comenzó a sospechar hace un año, cuando Ricardo empezó a mostrar demasiado interés en tu madre. Fernando bebió su whisky de 30 años, pero hay más. ¿Recuerdas a María José? La secretaria de tu padre, claro que la recordaba. María José había trabajado con papá durante 20 años hasta que renunció repentinamente 2 meses antes de su muerte. Ella tiene pruebas, Carolina, documentos que demuestran que Ricardo lleva años manipulando contratos. Tu padre estaba a punto de descubrirlo todo. Mi teléfono vibró, era un mensaje de mi madre. Cariño, Ricardo y yo nos vamos a las Maldivas por un mes. Las llaves de tu nuevo apartamento están en la cocina. El servicio te ayudará con la mudanza. Las Maldivas, donde papá siempre quiso llevarme de nuevo después de mi graduación, ahora ellos iban a quedarse en el Soñebajani, probablemente en la misma villa, sobre el agua que papá había reservado para nosotros. ¿Dónde está María José ahora? Pregunté mientras insertaba la USB en mi laptop. Vive en Valencia. Después de renunciar, tu padre le compró una casa allí. Dijo que era por su seguridad. El archivo se abrió, eran cientos de documentos. Contratos, correos electrónicos, fotografías. Entre ellos encontré algo que me heló la sangre, una serie de transferencias bancarias de una cuenta en Islas Caimán. A nombre de mi madre, fechadas desde hace 2 años. Tu padre descubrió que tu madre y Ricardo llevaban años planeando esto, continuó Fernando. El accidente del yate Carolina, tu padre era un navegante experto. Conocía esas aguas como la palma de su mano. Mi mente voló a todas las veces que habíamos navegado juntos por el Mediterráneo, como me había enseñado cada detalle sobre navegación, insistiendo en que era vital que aprendiera el mar. Puede ser traicionero, pequeña, solía decir. Pero si conoces sus secretos, nunca te traicionará. Entre los archivos había un video. La fecha era de 3 días antes del accidente. Era una grabación de las cámaras de seguridad de la oficina de papá. Se veía a Ricardo y a mi madre discutiendo acaloradamente. Si no firma el Nuevo Testamento, tendremos que tomar medidas más drásticas, decía Ricardo. Todo está listo en Ibiza. Mi madre, con el mismo collar Bulgari que llevaba en Navidad, respondía. ¿Estás seguro de que nadie sospechará? Fernando, interrumpí la reproducción, mi voz apenas un susurro. Necesito que me ayudes a contactar con María José y necesito todos los registros de mantenimiento del yate de papá. Mientras guardaba la USB en mi bolso Chanel, el mismo que papá me había regalado en nuestro último viaje a París, tomé una decisión. La niña, que solía preocuparse solo por las fiestas en Marbella y los viajes a Saint-Tropez, había muerto. Era hora de que conocieran a la hija de Carlos Luis Velasco. Mi teléfono vibró nuevamente. Era una foto de mi madre y Ricardo en el aeropuerto privado de Barajas abordando el jet familiar. El mismo en el que papá me había enseñado sobre los negocios durante nuestros viajes. Disfruta tu nueva vida, cariño, decía el mensaje. Miré a Fernando. María José aún tiene los documentos originales. Sí, y hay algo más que debes saber sobre el día que tu padre murió. El viaje a Valencia en mi Mercedes AMG GT regalo de mi último cumpleaños me dio tiempo para pensar. Cada kilómetro recorrido traía un nuevo recuerdo de papá. Como fragmentos de un rompecabezas que comenzaba a tomar forma, la última vez que conduje este coche fue con él probándolo en el circuito del Jarama. La velocidad no es solo potencia. Mi amor me había dicho, es saber cuándo acelerar y cuándo frenar.
María José vivía en una elegante villa en el Saler con vista al Mediterráneo. Cuando me abrió la puerta, su expresión me recordó a la última vez que la sexta en la oficina, una mezcla de preocupación y culpa. Sabía que vendrías, dijo haciéndome pasar. Tu padre dijo que lo harías. Su casa, aunque lujosa, tenía un aire de fortaleza, cámaras de seguridad en cada esquina, sistema de alarma de última generación. Tu padre insistió en toda esta seguridad, explicó. Notando mi mirada, dijo que algún día entenderías por qué. En su despacho, María José abrió una caja fuerte oculta detrás de un Sorolla original. Tu padre me dio esto 2 días antes de morir, dijo. Sacando una carpeta de cuero Montblanc me hizo prometerle que solo te lo entregarías. Si algo le pasaba dentro, encontré algo que me quitó el aliento. Fotos de mi madre y Ricardo en el Four Seasons de Bora Bora, fechadas 3 años atrás, mucho antes de la muerte de papá, mucho antes de que supuestamente comenzara su relación. Tu padre los descubrió hace 1 año y medio, explicó María José sirviendo 2 copas de Vega Sicilia único. Pero no era solo una aventura. Encontró documentos, planes detallados. Ricardo llevaba años desviando fondos de la empresa a cuentas offshore. Tu madre era su cómplice, ¿por qué no los denunció? Pregunté, aunque en el fondo conocía la respuesta. Por ti no quería que sufrieras el escándalo. Además, había algo más grande en juego. María José sacó otro sobre esto. Es lo que tu padre descubrió la semana antes de morir. Los documentos revelaban algo asombroso. Ricardo no era solo el abogado de la empresa. Durante años había estado vendiendo información confidencial a nuestros competidores, contratos, estrategias de expansión, todo. Y mi madre no solo lo sabía, sino que había sido ella quien lo había introducido en la empresa. ¿Recuerdas cuando tu madre insistió en contratar a Ricardo como abogado principal? Preguntó María José. No fue casualidad. Lo conocía desde antes, desde sus días en Goldman Sachs en Londres. Recordé ese periodo hace 15 años. Mamá viajaba constantemente a Londres por negocios, papá estaba ocupado expandiendo la empresa en Latinoamérica. Yo estaba en el internado en Suiza, demasiado concentrada en mis clases de equitación y mis fines de semana en Gestad como para notar algo extraño. La muerte de tu padre no fue un accidente. Carolina María José sacó una tableta. Mira esto, era un informe detallado del yate. Fechado una semana antes del accidente, todas las revisiones estaban en orden, pero había una nota manuscrita de papá. Manipulación en el sistema de navegación, no zarpara esta nueva revisión el día del accidente. Ricardo insistió en que usaran el yate. Dijo que había organizado una sorpresa para tu padre en Ibiza. Tu madre lo convenció de ir. A pesar de sus sospechas, mis manos temblaban mientras leía los documentos. Entre ellos encontré algo más. Un USB etiquetado como Proyecto Fénix era el plan de contingencia de tu padre, explicó María José. Sabía que intentarían algo, por eso preparo todo esto. El testamento que Ricardo y tu madre tienen es falso. Tu padre firmó el verdadero 2 días antes de morir en presencia de un notario en Ginebra. Todo está a tu nombre en un fideicomiso protegido. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Tu padre fue muy específico con las instrucciones. Teníamos que esperar a que ellos hicieran su movimiento. Mi hija necesita ver sus verdaderas caras, dijo. Necesita entender contra qué está luchando. En ese momento, mi teléfono mostró una notificación de Instagram. Era una historia de mi madre. Ella y Ricardo en su villa en las Maldivas, brindando con Don Perignon Rose, el mismo champán que papá guardaba para ocasiones especiales. El caption decía, viviendo nuestro sueño, that blessing does luxury life. Hay algo más que debes saber, dijo María José sacando un diario de cuero de la caja fuerte. Tu padre mantenía un registro detallado de todo, incluyendo conversaciones grabadas entre tu madre y Ricardo. Conversaciones sobre el accidente. Mientras abría el diario, María José recibió una llamada que la hizo palidecer. Carolina, acabo de recibir un aviso de mis contactos en Madrid. Tu madre y Ricardo están vendiendo acciones de la empresa, grandes bloques, y continúan así. Para cuando regresen de las Maldivas, habrán liquidado una parte significativa del imperio de tu padre. Me puse de pie sintiendo una determinación fría recorrer mis venas. Necesito que me des todos los documentos y necesito el número del notario en Ginebra. ¿Qué vas a hacer? Mire la foto de Instagram. Una vez más,
Mi madre y Ricardo sonriendo en su villa de 50.000 euros por noche bebiendo el champán favorito de papá disfrutando de una fortuna manchada con sangre. Voy a hacer lo que papá me enseñó, respondí guardando el diario en mi bolso. Cuando alguien intenta robarte lo que es tuyo, no solo recuperas lo que te pertenece, te aseguras de que nunca más se atrevan a intentarlo. María José sonrió por primera vez desde que llegué. Tu padre estaría orgulloso, pero Carolina, hay algo más que debes saber sobre Ricardo, algo que encontré después de la muerte de tu padre, algo que involucra a la familia Mendoza y una serie de propiedades en Panamá. La familia Mendoza no es lo que parece, dijo María José abriendo un archivo en su computadora. Fernando no te contó toda la verdad. Mi corazón se detuvo por un momento. Fernando Mendoza había sido como un tío para mí. Recuerdos de navidades en su casa en La Moraleja, veranos en su yate en Puerto Banús, consejos sobre la empresa durante almuerzos en el Lips, Madrid también él era parte de esto. Tu padre descubrió algo inquietante semanas antes de morir, continuó María José. Las propiedades en Panamá eran solo la punta del iceberg. Ricardo y Fernando habían estado trabajando juntos durante años. Mucho antes de que tu madre entrara en escena en la pantalla apareció un documento que me dejó sin aliento, una foto de Ricardo y Fernando en la boda de los Mendoza hace 20 años. En ese entonces, Ricardo no era el elegante abogado corporativo que yo conocía. Era un joven ambicioso que trabajaba para el bufete que representaba a la familia Mendoza. Fernando fue quien lo introdujo en el mundo de las finanzas offshore, explicó María José. Juntos crearon una red de empresas fantasma en Panamá, Islas Caimán y Luxemburgo. Tu padre comenzó a investigar cuando notó discrepancias en las cuentas de algunos proyectos conjuntos con los Mendoza. Mi mente viajaba a 1000 por hora. La última vez que vi a Fernando fue en el Sala Caín, actuando como el amigo leal. Entregándome los documentos de papá. Todo había sido una actuación magistral porque me dio los documentos. Entonces pregunté intentando entender por qué son reales, respondió María José sacando otro folder de la caja fuerte pero incompletos. Fernando te dio lo suficiente para que sospecharas de tu madre y Ricardo, pero no lo suficiente para descubrir su propia implicación. Es un movimiento brillante. Se posiciona como tu aliado mientras protege sus propios intereses. Abrí el folder nuevo dentro. Había documentos que detallaban transferencias millonarias entre las empresas fantasma y cuentas en Suiza, todas conectadas a proyectos inmobiliarios en Madrid, Barcelona y la Costa del Sol. ¿Recuerdas el proyecto Marina Elite en Marbella? Preguntó María José, el desarrollo de lujo, donde tu padre invirtió 200 millones de euros el año pasado. Claro que lo recordaba, había estado en la ceremonia de inauguración vistiendo un vestido de Valentino mientras posaba junto a papá para las fotos. El proyecto había sido su orgullo, un complejo de villas ultralujo con amarras para megayates, era una fachada, continuó María José. Ricardo y Fernando habían inflado los costos artificialmente, los 200 millones se convirtieron en 300 y la diferencia se desvió a sus cuentas offshore. Tu madre se unió al esquema cuando descubrió lo que estaba pasando. En lugar de denunciarlos, vio una oportunidad. Mi teléfono vibró. Era otro mensaje de Instagram. Mi madre y Ricardo cenando en el restaurante submarino del Juravalgi en Maldivas, celebrando el amor luxury. Life Battle Paradise. Tu padre empezó a atar cabos cuando recibió un aviso de uno de sus contactos en el banco privado de Ginebra, continúa María José. Alguien había intentado acceder a las cuentas principales de la empresa usando códigos que solo él y el consejo directivo conocían. Sacó una carta del diario de papá. Era una nota manuscrita dirigida a mí, mi pequeña Leona. Si estás leyendo esto, significa que mis sospechas eran correctas. No confíes en Fernando, el imperio que construí está bajo ataque desde dentro. Ricardo, tu madre, los Mendoza, todos son parte de algo más grande, pero te enseñé bien, Carolina. Cada lección de negocios, cada viaje, cada consejo, no era solo para que aprendieras a dirigir la empresa, era para que aprendieras a protegerla. En la caja fuerte de nuestra villa en Saint-Tropez, detrás del Picasso, encontrarás todo lo que necesitas. La clave es la fecha de tu primer día en la empresa, cuando tenías 16 años y te quejabas de tener que trabajar en verano mientras tus amigas estaban en Ibiza. Te amo, pequeña, demuéstrales de que estás hecha, papá. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Recordaba perfectamente ese primer día, yo, una adolescente malcriada, arrastrando los pies por los de la empresa en mis Louboutins nuevos, pensando que era un castigo. Papá me había llevado a todas las reuniones presentándome con orgullo.
Mi hija la futura CEO hay más, dijo María José sacando su iPad. Tu padre instaló un sistema de seguridad paralelo en todas las propiedades de la empresa. Cámaras, micrófonos. Toda la noche antes del accidente grabó una conversación entre Ricardo y Fernando en la oficina. El video mostraba a ambos hombres discutiendo acaloradamente. Carlos sospecha algo, decía Ricardo, tenemos que acelerar el plan. ¿Está todo listo en Ibiza?, preguntaba Fernando. Beatriz se encargará de que suba el yate. Una vez que tengamos el control de la empresa, podremos proceder con la venta a los chinos. Mi sangre se heló la venta a los chinos. Recordé una conversación con papá semanas antes de su muerte. Un conglomerado chino había ofrecido 2.000 millones de euros por la empresa. Papá se había negado rotundamente. Este imperio no está en venta, había dicho. Es tu herencia, Carolina. Hay algo más que debes ver, dijo María José abriendo otro archivo. El día después del accidente hubo una reunión secreta en el Hotel Arts de Barcelona. Ricardo, tu madre, Fernando y representantes del grupo chino. Las imágenes de las cámaras de seguridad del hotel mostraban a todos celebrando con champaña en la suite presidencial. Mi madre, vestida de negro como la viuda doliente, sonreía mientras firmaban documentos, pero algo salió mal. Continuó María José, el grupo chino se retiró repentinamente del trato, nunca supe por qué, pero tu padre había mencionado tener unas bajo la manga. Mi teléfono sonó, era un mensaje de un número desconocido. Señorita Ruiz Velasco, soy Chang Wei del grupo Hong Kong. Su padre nos dejó instrucciones específicas, es hora de que las cumplamos. Miré a María José, necesito el jet privado listo en 1 hora, vamos a Saint-Tropez. ¿Qué hay en la villa? No lo sé. Respondí guardando todos los documentos en mi maletín Hermès, pero conociendo a papá debe ser algo que cambiará el juego por completo. Mientras conducía, de regreso al aeropuerto en mi Mercedes recibí otra notificación. Ricardo había publicado una foto del atardecer desde su villa en Maldivas. El caption decía, algunos nacen con suerte, otros hacemos nuestra propia suerte. Don bless. Sonreí con ironía. Pronto aprenderían que la verdadera suerte es saber cuando el destino está a punto de dar un giro inesperado en el aeropuerto privado. Mientras abordaba el jet familiar, María José recibió otra llamada que la hizo palidecer. Carolina dijo, cubriendo el teléfono con la mano, acabo de recibir información de mi contacto. En el registro mercantil. Fernando no solo está vendiendo acciones, está preparando una junta extraordinaria del consejo para mañana. Van a votar la venta total de la empresa. ¿A quién? A un grupo inversor de Dubái, y adivina quién está detrás de la operación. Es tu tío Alejandro, dijo María José con voz temblorosa. El hermano de tu padre está detrás del grupo inversor de Dubái. El mundo pareció detenerse por un momento. Tío Alejandro, el hermano menor de papá, quien siempre había vivido a su sombra, el mismo que había vendido sus acciones de la empresa hace años para buscar su propio camino en Dubái. El jet despegó hacia Saint-Tropez. Mientras mi mente procesaba esta nueva información, recordé las navidades en familia, las vacaciones en Baqueira Beret, los cumpleaños en el Riz. Tío Alejandro siempre estaba allí sonriendo, regalándome los últimos bolsos de Chanel y joyas de Van Cleef & Arpels. Todo había sido una fachada. Tu padre y Alejandro tuvieron una fuerte discusión 2 meses antes del accidente, continuó María José, mostrándome más documentos en su iPad. Alejandro había intentado convencer a tu padre de vender la empresa a los chinos. Cuando tu padre se negó, Alejandro desapareció. Ahora sabemos que estaba en Dubái preparando este movimiento. El jet sobrevolaba la Costa Azul. Cuando recibí otro mensaje del señor Chen, su padre nos advirtió sobre su hermano. El grupo Hong Kong está listo para proceder según el plan Fénix. La villa en Saint-Tropez estaba exactamente como la recordaba el Picasso que ocultaba la caja fuerte. Un regalo que papá había comprado en Sotheby's después de cerrar su primer gran contrato internacional. Seguía en su lugar con manos temblorosas. Ingresé la fecha 16/06/2015, mi primer día en la empresa. Dentro de la caja fuerte encontramos una laptop sellada y una carta. Querida Carolina, si estás leyendo esto significa que han mostrado sus verdaderas caras. La laptop contiene todo, grabaciones, documentos, pruebas de cada transacción ilegal que Ricardo y Fernando han realizado en los últimos 10 años. También encontrarás evidencia de la participación de tu tío Alejandro en el intento de venta a los chinos. Pero hay algo más importante,
el grupo Hong Kong no es lo que parece, son mis aliados. Carolina los contraté hace años como parte del Plan Fénix. Cada vez que Ricardo, Fernando o Alejandro intentaban contactar con inversores extranjeros, mis hombres estaban allí. Vigilando, documentando la verdadera traición va más allá de tu madre y Ricardo. Tu tío Alejandro ha estado trabajando con el cartel inmobiliario más grande de Europa, usando empresas fantasma en Dubái para blanquear dinero a través de nuestros proyectos. Ricardo y Fernando son solo peones en su juego. En esta laptop encontrarás un archivo llamado Contingencia Final. Ábrelo solo cuando estés lista para acabar con todo. Te amo, papá. Mientras la laptop arrancaba, María José recibió otra llamada urgente. La junta extraordinaria se ha adelantado, dijo pálida. Es en 3 horas en el Hotel Ritz de Madrid. Perfecto, respondí, abriendo el archivo Contingencia Final, justo el tiempo que necesitamos. El archivo contenía algo asombroso. Papá había creado una estructura societaria paralela, todas las propiedades más valiosas de la empresa, todos los contratos principales. Estaban protegidos bajo un fideicomiso en Singapur. El verdadero imperio estaba a salvo, fuera del alcance de Ricardo y los demás. Tu padre era un genio, murmuró María José revisando los documentos. Sabía que intentarían algo así. Mi teléfono sonó, era un mensaje de mi madre. Cariño, ¿dónde estás? Ricardo dice que deberías venir a la junta, es importante para tu futuro. Adjuntó una foto de ella en la piscina infinita de su villa en Maldivas. Con un collar de Cartier que reconocí era el último regalo que papá le había hecho. El jet está listo para regresar a Madrid, dijo María José. ¿Cuál es el plan? Miré los documentos una vez más, entre ellos había algo que me llamó la atención, un contrato firmado entre papá y el grupo Hong Kong, fechado una semana antes de su muerte. Vamos a darles exactamente lo que quieren, respondí guardando la laptop en mi maletín, una junta extraordinaria que nunca olvidarán. 3 horas después entraba en el salón principal del Hotel Ritz Madrid. Ricardo, Fernando y mi tío Alejandro estaban sentados a la cabeza de la mesa con sus trajes Brioni y relojes Patek Philippe sonriendo como tiburones que huelen sangre. Mi madre, que había volado de emergencia desde Maldivas, llevaba un vestido Dior y una expresión de falsa preocupación. Cariño, qué bueno que viniste, esto es por tu bien. Por supuesto que vine, respondí, sentándome. No me perdería esto por nada del mundo. Ricardo tomó la palabra. Su Rolex Daytona brillando bajo las luces de la araña de cristal. Como presidente interino del consejo, propongo la venta inmediata de todas las acciones al grupo inversor representado por Alejandro Ruiz Velasco antes de votar. Interrumpí, no deberíamos esperar a nuestros invitados. ¿Qué invitados?, preguntó Fernando nervioso. Las puertas del salón se abrieron, el señor Chen Wei entró, seguido por un grupo de ejecutivos y 2 inspectores de la Audiencia Nacional. Perdón por el retraso, dijo Chen Wei sonriendo. El tráfico en Madrid es terrible. Ricardo se puso pálido. ¿Qué significa esto? Significa, respondí abriendo mi laptop, que es hora de que todos vean el verdadero testamento de mi padre y las pruebas de sus actividades en Dubái. Tío Alejandro, mi madre, se levantó de un salto. Carolina, no hagas esto, somos tu familia. La familia no se traiciona a mamá, la familia no asesina por dinero. En las pantallas del salón aparecieron los documentos, las transferencias ilegales, las empresas fantasma, las grabaciones de las reuniones secretas y finalmente el video del yate, las imágenes de seguridad mostrando a Ricardo y a un técnico manipulando los sistemas de navegación la noche antes del accidente. El grupo Hong Kong nunca estuvo interesado en comprar la empresa, explicó Chen Wei. Trabajamos para su padre desde hace años, documentando cada movimiento ilegal, cada conspiración. Los inspectores comenzaron a leer los derechos a Ricardo y Fernando. Mi tío Alejandro intentó huir, pero los guardias de seguridad lo detuvieron en la puerta. Una última cosa, dije mirando a mi madre. El collar que llevas, papá no te lo regalo. Lo compraste con el dinero que robaste de sus cuentas mientras los inspectores se llevaban a todos. Me quedé sola en el salón mirando el retrato de papá que colgaba en la pared. Había una copa de Dom Perignon, sin tocar sobre la mesa, la misma marca que habían estado bebiendo en Maldivas. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de María José. Carolina. Hay algo más que debes saber. Acabo de recibir unos documentos de Ginebra. Tu padre dejó instrucciones específicas sobre qué hacer después de que todo esto saliera a la luz. Tu padre dejó un video, dijo María José conectando su laptop a la pantalla del salón del Ritz, ahora vacío.
excepto por nosotras dos. Quería que lo vieras solo. Después de que todo se resolviera, la imagen de papá apareció en la pantalla. Estaba en su despacho de la villa en Saint-Tropez, el mismo lugar donde habíamos encontrado la laptop horas antes. La fecha del video era de 3 días antes de su muerte. Mi pequeña Leona comenzó con esa sonrisa que tanto extrañaba. Si estás viendo esto, significa que lo has logrado. Has desenmascarado a todos, tal como sabía que lo harías. Me senté sintiendo el peso de las últimas semanas sobre mis hombros. El salón aún olía al perfume Hermès de mi madre. Hay algo más que debes saber, continuó papá. El plan Phoenix no era solo sobre proteger la empresa, era sobre prepararte para esto. Cada lección, cada viaje, cada momento que pasamos juntos en la empresa estaba construyendo algo más grande que un imperio empresarial. Estaba construyendo tu carácter. Las lágrimas comenzaron a caer por mis mejillas mientras escuchaba su voz. El verdadero testamento, el que encontraste en Ginebra, tiene una cláusula especial. La mitad de la fortuna que recuperaste debe destinarse a una fundación, la Fundación Ruiz Velasco, para jóvenes emprendedores. Quiero que uses tu experiencia, tu fuerza, para ayudar a otros a construir sus sueños sin traiciones, sin mentiras, como debería ser. María José me entregó un sobre. Dentro había los documentos de la fundación ya preparados, esperando mi firma, y sobre tu madre continuó papá, su expresión volviéndose más seria. Sé que su traición te dolerá más que cualquier otra, pero recuerda esto, el perdón no es debilidad, es poder. Úsalo sabiamente. El video terminó y el silencio llenó el salón a través de las ventanas del Ritz Madrid. Brillaba bajo el sol de la tarde. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó María José antes de que pudiera responder. Mi teléfono sonó. Era una llamada del centro penitenciario. Carolina, la voz de mi madre temblaba. Por favor, necesito verte. 2 días después estaba sentada frente a ella en la sala de visitas. Su rostro, sin maquillaje y sin sus habituales joyas de lujo, mostraba cada año de sus mentiras. Lo siento, susurró, lo siento tanto. ¿Por qué, mamá? ¿Por qué lo hiciste? Al principio fue la ambición. Ricardo me prometió una vida que siempre había soñado. Luego, cuando conocí a Alejandro en Dubái, todo se complicó, las mentiras se acumularon. Y cuando tu padre empezó a sospechar, decidiste que el dinero valía más que su vida, que mi felicidad era débil, Carolina, débil y codiciosa. Pero verte ahora, ¿eres tan fuerte, tan parecida a él? Salí de la prisión sintiendo un peso menos en el corazón. No era perdón, no todavía, pero era un comienzo. En los meses siguientes, la Fundación Ruiz Velasco comenzó a tomar forma. Establecimos programas de mentoría, becas para estudiantes de empresariales, incubadoras de startups. El primer evento de la fundación lo celebramos en el mismo salón del Lips, donde había desenmascarado la conspiración. Ricardo y Fernando fueron condenados a 15 años de prisión por el asesinato de papá, mi tío Alejandro, enfrentando cargos de blanqueo de capitales en múltiples países. Aceptó un trato con la fiscalía. Mi madre recibió una sentencia menor por colaboración, pero el verdadero castigo era vivir con lo que había hecho. Una tarde, mientras revisaba documentos en el despacho que había sido de papá, recibió una visita inesperada. Era Chen Wei, su padre estaría orgulloso, dijo. Mirando alrededor, ha construido algo notable con la fundación. Todo fue gracias a su ayuda. Respondí sin el grupo Hong Kong. Ah, sobre eso sonrió Chen. Hay algo más que debes saber, el grupo Hong Kong no existe realmente, era una creación de su padre, una red de ex ejecutivos leales que lo ayudaron a proteger su legado. Yo trabajé con él en sus primeros años en Asia, me quedé sin palabras. Incluso después de su muerte, papá seguía sorprendiéndome. ¿Por qué me dice esto ahora? Porque es hora de que sepa la verdad completa. Su padre no solo construyó un imperio, señorita Ruiz Velasco construyó una red de personas que creían en hacer negocios con integridad, y ahora esa red está a su disposición. Esa noche, cenando sola en la terraza de mi ático en el barrio de Salamanca, recordé el último viaje que hice con papá. Estábamos en el Burj Al Arab, mirando el atardecer de Dubái. ¿Sabes por qué algunos edificios permanecen en pie mientras otros caen? Pequeña me había preguntado por los cimientos. Había respondido yo distraída con mi teléfono por los valores sobre los que se construyen. El dinero viene y va, el poder cambia de manos, pero la integridad es lo que construye. Legados, mi teléfono vibró,
Era una notificación del banco. La primera beca de la Fundación Ruiz Velasco había sido otorgada. La receptora era una joven de Sevilla, brillante y ambiciosa, que soñaba con crear su propia empresa de tecnología sostenible. Abrí la última botella de Dom Perignon que papá había guardado, pero esta vez no brindé por la venganza ni por la justicia, brindé por el futuro, por los sueños que ayudaríamos a construir, por los legados que crearíamos en mi muñeca. El Patek Philippe que papá me había regalado en Tokio seguía marcando el tiempo. Pero ahora marcaba algo más, el comienzo de una nueva era. María José entró en la terraza con una carpeta. Carolina. Los documentos de la nueva sede de la fundación están listos y hay algo más. Encontramos otro video de tu padre. Me giré sorprendida. Otro más, este es diferente, está fechado el día de tu nacimiento. Mientras el sol se ponía sobre Madrid, me preparé para escuchar una vez más la voz de papá, pero esta vez no era con tristeza ni con sed de venganza. Era con la certeza de que su legado estaba seguro de que su pequeña Leona había encontrado su propio camino y en algún lugar, en ese atardecer madrileño, casi podía escucharlo susurrar: bien hecho, mi amor, bien hecho. El teléfono sonó una última vez. Era un mensaje de María José. Carolina. Acabo de recibir una llamada de los abogados en Ginebra. ¿Hay algo en la caja fuerte que tu padre quería que viera solo después de que la fundación estuviera en marcha? Algo que podría cambiar todo de nuevo. Sonreí guardando el teléfono. Algunas historias nunca terminan realmente. Solo abren el camino para nuevos comienzos.